Bueno, buenas noches a todos. Gracias por los participantes que están ahí. Hoy vamos a hablar un tema fundamental que es el psicópata en la familia, que Hugo Marietán lo ha denominado Sol Negro. Y vamos a tener el gusto de escucharlo en primer lugar al doctor Marietán, luego a la doctora María José Riquelme. En tercer lugar, vamos a pasar un videíto de una colaboradora que nos lo ha mandado, que se llama Belén López Abduj. Y finalmente haremos un cierre. Y este tema seguramente va a ser retomado en otra de las charlas que es sobre hijos psicópatas. El próximo martes, a cargo del doctor Marietán fundamentalmente, el tema es la complementaria, que siempre ha despertado un enorme interés. Siendo la hora para comenzar y están ingresando los participantes, damos por comienzo, si a usted le parece, doctor. Con mucho gusto, Silvia Martínez, con mucho gusto. Bueno, ¿empezamos, Angelito? ¿Sí, doctor? Bueno, empezamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Acá en Argentina ya es de noche. ¿Sí? Les agradezco mucho en mi nombre y en todo el equipo docente que ustedes estén regalándonos este pedacito de vida, ¿no? Este pedacito de tiempo, ¿no es cierto?, que como decimos siempre, es el único capital real y vital, ¿no?, que tenemos. Así que estamos contentos de compartir con ustedes nuestro tiempo y ustedes con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema que tiene suma importancia para todo, y sobre todo por el hecho de que me gusta definir la psicopatía como un problema de tipo social, ¿sí? Y como el núcleo de la sociedad, por ahora, después de este descalabro que están haciendo estos bichos raros que están gobernando el mundo ahora, no sé qué va a pasar, pero por ahora, digamos, el núcleo de la sociedad es la familia, ¿sí? O sea que la célula social, ¿no es cierto?, de la sociedad es la familia, ¿sí? Entonces, ahí incide también, ¿no es cierto?, el psicópata, ¿no?, con sus cualidades, ¿no es cierto?, de tomar el poder que se manifiesta a veces con el control, ¿no?, que se manifiesta con dar contenido de sentido a la familia completa, de hacer, ¿no es cierto?, que los valores propios de lo humano sean desechados y sean cambiados por los valores que él tiene, ¿no?, que por supuesto son de una lógica distinta y valores también distintos, y de fallas afectivas muy, muy fuertes, ¿sí?, que justamente van en contra del sentido de una familia. El sentido de una familia es que la pareja en sí se nutra uno del otro, ¿no?, y vayan creciendo a través de los propósitos que tengan, ¿no?, como pareja. Y después que los hijos, ¿no?, también, ¿no es cierto?, se sientan seguros. Un chico, para crecer bien, se tiene que sentir seguro dentro de ese ámbito que forma el padre, la madre, y que se conserven los roles. Acá tenemos en Occidente los roles bastante claros de hace bastantes siglos, que existe una madre que tiene su área de poder, un padre que tiene su área de poder, y después los chicos, ¿no es cierto?, que disfrutan de ese entorno, que también los hace a ellos no solamente nutrirse, sino crecer psicológicamente y hasta arriesgaría espiritualmente, ¿sí? Pero para eso se necesita, ¿no?, la armonía y el respeto, ¿no?, tanto de una pareja sobre el otro, como del partener hacia la pareja, ¿no? El respeto. ¿Qué respeto? El respeto significa, sé que tenemos algunas diferencias, pero yo tolero esas diferencias, ¿sí?, y te otorgo tus grados de libertad, ¿sí?, y vos
me otorgás a mí los grados de libertad que yo necesito, y juntos estamos en este propósito que es la familia, ¿sí? Bueno, todo eso es arrasado por el psicópata, que el psicópata impone sus valores. No lo hace por puesto, y esto es importante que ustedes, si hay terapeutas escuchando, no lo hace de manera grotesca, sino que la captación de las mentes de todos los integrantes es un trabajo paulatino, ¿no? Constante, ¿sí? Y utilizando todos los medios de la manipulación, ¿no? Desde el aparente afecto, ¿no? La aparente empatía, ¿no? El aparente cuidado a veces, ¿sí? Pero sobre todo esos ropajes de la hipocresía subyace la esencia del psicópata, que está trabajando siempre para sí mismo y que él necesita que toda esta gente que se va formando, tanto la pareja como los hijos, entiendan que el que tiene el poder ahí es el psicópata. ¿No? Y de hecho, ¿no? Muchas veces todos están trabajando para él. Y esta opacidad de propósito, ¿no? En cuanto a los hijos que no pueden crecer normalmente, que tienen problemas como para aprender sobre lo afectivo. Lo afectivo, uno viene con una sensibilidad dada, ¿sí? Ya viene uno de fábrica, ¿sí? Pero lo afectivo hay que aprenderlo. Y se aprende imitando, mirando a la madre, al padre, ¿sí? El afecto se aprende, ¿sí? Me ha tocado muchas veces estar con pacientes que han pasado, ¿no es cierto?, por este tipo de formación que impone el psicópata, ¿sí? Donde no hay afecto, ¿sí? No hay afecto, ¿sí? Y tampoco está la demostración del afecto. Y ellos, los hijos, aprenden también eso. No saben cómo expresar el cariño, que eso lo hemos visto la vez pasada, y que llamamos incluso al video mismo, lo llamamos ternura, ¿no? Bueno, entonces, y después los valores, los valores. Se hace, ¿no es cierto?, lo que el psicópata, ¿no es cierto?, impone, ¿no?, a ese núcleo familiar. Y como los chicos, ¿no es cierto?, no crecen adecuadamente, no se forman adecuadamente, no maduran afectivamente como corresponde, ¿sí? Y la complementaria, por supuesto, antes de la aparición de los chicos ya está girando alrededor de él, está muy atenta a lo que el psicópata quiere, está muy atenta a sus movimientos, está muy atenta a tratar de adivinar con qué va a salir hoy el psicópata cuando vuelva de su trabajo o donde sea, ¿no? Ella ya está girando. Después los chicos empiezan también a girar de acuerdo a los deseos del psicópata. Por eso, a ese movimiento, ¿no?, negativo, no crecen, al contrario, se opacan, lo llamé el efecto del sol negro, ¿no? El sol natural, ¿no es cierto?, es brillante, ¿sí? Nutre, ¿no?, genera vida, hace crecer y hace continuar el proceso natural de las cosas, ¿sí? O sea, todo es luminoso, es claro, ¿no? Y está armonizado con la naturaleza, ¿no? Bueno, pero este es al revés, ¿sí? Es algo, ¿no es cierto?, que todo es para él, mientras el sol, ¿no es cierto?, parece centrífugo, o sea que derrama sus rayos sobre nosotros. El sol negro es centrípeto, todo para mí, ¿sí? Todo se hace de acuerdo a lo que yo digo, ¿no? Ojo que estamos hablando tanto del varón psicópata como de la mujer psicópata. En la mujer psicópata no cambia absolutamente nada, ¿sí? Y todas aquellas cosas, digamos, que lo vemos en el descriptor de rasgos sobre psicopatía, ¿no?, están aplicados completamente acá, ¿sí?
Voy a contar un pequeño caso, ¿no?, relacionado con una madre psicópata, ¿no?, para que vea hasta dónde, ¿no es cierto?, llega el daño psicológico que hacen sobre la familia. Y esto lo cuenta una señora ya, ¿no es cierto?, ya en su adultez, ¿no?, que cuenta que ella tenía un conejo, ¿sí?, cuando era chiquita, que obviamente los chiquitos aman a sus mascotas. Y después una cosa muy interesante, ¿no?, de los hijos de psicópatas, que siempre toman una mascota, ¿sí?, o bien un peluche, lo que sea, donde ella descarga, ¿no es cierto?, su amor, su ternura, ¿no? En este caso era un conejo, ¿no?, conejito, ¿sí? Y un día, esta niña, porque era una niña, vamos a poner 8 años, 9 años, llega a su casa al día del almuerzo, bueno, y creo que esto ya lo conté otra vez, pero esto es tan aterrador, ¿no es cierto?, que lo voy a decir de nuevo. Se siente decir en el plato que estaban todos comiendo ahí, ¿no? Y por la forma que la madre miraba el plato de ella y con una sonrisa muy particular, ¿no es cierto?, como suelen tener los psicópatas, ¿sí?, ella no comió, ¿no? Y después, muy poco tiempo después, un poco tiempo en sentido de minutos, horas, salió a buscar el conejo y no estaba. O sea, la psicópata, ¿no?, la genitora, quería verla comer al propio conejito que ella adoraba, ¿sí?, que la nenita adoraba, ¿sí? Fíjense la falta de empatía, ¿sí? La cosificación, ¿no es cierto?, de la chiquita. Y tomarla como un objeto de burla y de humor psicopático, ¿sí? El humor psicopático muchas veces se compone del hecho de ver sufrir a otro, ¿sí? Y entonces por eso se reía esta madre psicópata, esperando con cierta ansiedad de que la chica empezara a comer los pedacitos del conejo, ¿sí? Eh, la total indiferencia ante las consecuencias de su acción. No le importaba qué significaba para la niña, ¿no es cierto?, el que maten a su mascota preferida, para empezar, ¿no? Y después esa crueldad de que encima quería que lo ingiriera, lo comiera la chica, ¿sí? No les importan esas cosas, ¿sí? Al contrario, lo que no entiende la psicópata es por qué los demás no se ríen con ella, les hace chiste, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero, bueno, fíjense que para eso ahí estaban la madre, que es psicópata, el padre, ¿no?, los hermanos, ¿no?, y ella. Y como había como una especie de, entre comillas, comunidad, ¿no?, alrededor de eso, porque todos sabían lo que había pasado. Y como todos estaban participando de esa acción psicopática, ¿no? Y nadie le advirtió, ninguna hermana, nada, le advirtió eso, ¿sí? Y bueno, fíjense que en ese momento se muestra con toda claridad el eje que pasa por la psicópata, ¿sí? Y todos están inmersos en este tipo de extrañas acciones para alguien que no es del grupo, pero normalizado para ese grupo pequeño que es la familia, ¿sí? Por eso que digo, bueno, ahí estaba, ¿no es cierto?, lo que yo llamo la cultura psicopática ya instituida, ¿sí? Y esa normalización de actos prácticamente inhumanos, ¿sí? Pero lo tomaban como una cosa más de la psicópata. Muy bien. Y entonces fíjense que estamos hablando de la célula madre de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Y ahí está, ¿no?, ejerciendo su poder, su control, la cosificación, la descalificación, el hostigamiento, la tensión, ¿no? Porque son momentos de mucha tensión la que se viven, ¿no es cierto?, con un psicópata, ¿sí? Y la falta de paz, no hay paz ahí en esa casa, ¿sí?
ella necesita, la psicópata necesita que toda esa familia esté armonizada en cuanto a la generación de adrenalina, ¿no? Porque inclusive en el humor psicopático ella capta adrenalina de los demás, ¿sí? Y después la intensidad del daño emocional, ¿no? Porque quieran o no, ¿no? Todos los otros que estaban acompañando, ¿no?, ese proceso, ¿sí?, también estaban sufriendo a su manera, ¿no? Porque no eran psicópatas ni el hermano ni el padre, ¿no? Pero estaban sufriendo porque se dan cuenta que era un daño, ¿no? Y desde luego la figura del padre totalmente, ¿no es cierto?, disminuida por el accionar, ¿no es cierto?, constante de la psicópata, y que al final termina siendo lo que es un complementario, ¿no?, en buena parte de sus accionar, un cómplice, ¿sí?, un acompañante de las maldades del psicópata, ¿no? Bueno, o sea que fíjense, nosotros estamos planeando bajo, aparentemente, pero estamos sobre el núcleo, ¿no es cierto?, que después, ¿no?, va a dar, ¿sí? Y hoy les voy a comentar otro caso, porque los rasgos y todas esas cosas después comentar en la doctora Riquelme y también, por supuesto, Silvia Martínez, ¿no? Entonces yo preferí comentarles un caso que estoy atendiendo en este momento sobre una señora, ¿no es cierto?, ya, digamos, ha tenido sus hijos, son grandes, son adultos, ¿sí? Y, y que ahora empieza ella a hacer el análisis de qué ha pasado con su vida, ¿no? Si bien ella sabía, ¿no es cierto?, que se había casado con una persona muy rara, ¿sí?, muy extraña, pero a su vez no le hacía ruido porque, bueno, venía de una familia donde existía la psicopatía. Ojo, que eso también es importante, ¿no? Cuando uno de los padres es psicópata, el psicópata pareja se ve todo facilitado, ¿no? Eh, pero también vamos a ver la característica de esta complementaria, que estuvo casada 20 años con un psicópata, ¿sí? Es una profesional de primer nivel, ¿no? Es más, es una persona de tanto carácter que influye en las más altas esferas del poder político, ¿eh?, como asesora, ¿no? Y que es tenida en cuenta en cada una de sus opiniones. O sea, no es una persona negada o no es una persona sumisa. A mí no me tocaron complementarias sumisas, ¿sí? Al contrario, así son las complementarias, ¿no? Personas de mucho carácter y que a veces tienen la rienda, ¿no es cierto?, de jefaturas, ¿no? Y que llevan adelante, digamos, fuera de la cultura psicopática ejercida por el psicópata, ejercen con brillantez su liderazgo, a veces, en este caso, en la macro sociedad, ¿sí? ¿No? Ella. Pero en la micro sociedad, ¿no es cierto?, ahí en la familia, ¿sí?, estaba esclavizada psíquicamente por un tipo básico, ¿sí?, por un psicópata, ¿no?, que hacía, por supuesto, su papel de sol negro. Y los efectos que hay sobre la familia, una familia que no era feliz. Ahí está. Sí, tenían, de hecho, todos habían luchado a su manera, todos son profesionales, inclusive los hijos son profesionales, ¿sí? Y tenían un bienestar más que pasable económicamente. Eran sanos, ¿no? Son sanos, pero no hay felicidad ahí, porque el clima de tensión existió siempre, ¿sí? Y entonces, después de tantos años, ella empieza a hacer esta revisión, ¿no?, de qué pasó ahí, ¿no? Primero, bueno, este hombre, por supuesto, ejercía este asunto que decimos siempre, que el psicópata hace sufrir, ¿sí?, como que se rodea con el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿No? Ella
se le acercó, dice, a mí se me acercó él como un amigo, yo lo tomé como un amigo, era un muchacho muy opuesto, cuando eran jóvenes, son muy opuestos, sí, y yo en realidad tengo que confesarlo, acá comencemos acá en Argentina, ¿no? Yo le eché el ojo, ¿no? Y dijo, yo me quiero casar con este tipo. Sí, que el otro estaba ahí, ¿no? Haciendo la suya, ¿no? Pero lo determiné de esa forma porque ya a esta altura, era ya una muchacha grande, y había hecho ya la facultad y esas cosas, ¿no? Y quería tener hijos, ¿sí? Bueno, y dice, yo me casé prácticamente sin amor, ¿no? ¿Mm? Y él siempre me dijo, de entrada, me dijo, vos a mí no me gustás. Bueno, esa maldad del psicópata, ¿no? Vos a mí no me gustás. A mí me gustan las chicas rubias, altas, de ojos celestes, ¿sí? ¿No? Y vos no tenés nada que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, ella siguió adelante con su proyecto y bueno, el tipo se casó porque ella, digamos así, como ustedes se dan cuenta rápidamente, era una profesional brillante, ¿sí? Y bueno, tenía él asegurado, digamos, su bienestar económico, ¿sí? Además, por supuesto, hacía algo que suelen hacer todos los psicópatas, que es, entre comillas, administrar el sueldo de la complementaria. Vamos, cuidado con eso, ¿no? No entreguen, no entreguen la parte económica porque primero que pasa el desastre, ¿no? De que siempre están dependiendo económicamente del psicópata, siendo que ustedes son las que aportan el dinero, ¿sí? Bueno, este, ahora fíjense acá una cosa muy interesante. Ella era una mujer muy estudiosa en todo su matrimonio, muy estudiosa. ¿Y quién la alentaba a seguir estudiando? El psicópata. Ahora con el análisis de todas esas cosas, le decimos al psicópata. En su momento ella estaba viviendo como mi marido, ¿sí? ¿Quién alentaba y decía, bueno, sí, tenés que estudiar, vamos, fuerza, fuerza, seguir estudiando? Porque, ¿qué es lo que pasaba ahí? Quería que ella siguiera estudiando, si seguía estudiando tenía más posibilidad de cargos más importantes, ¿no es cierto? Y desde luego, más dinero, que quien administraba ese dinero, él, ¿sí? Entonces, ahí está, como a veces decimos, que muchas veces el psicópata las tira abajo como profesionales para convertirlas en amas de casa, ¿sí? Pero cuando de plata se trata, de que la complementaria puede otorgar más plata, alientan que siga estudiando, ¿no? Y cuando él empieza a tener dinero, de alguna forma, porque también era un profesional, ¿sí? Quiere que ella retome, digamos, el papel que le asigna de ama de casa, pero ya es imposible, porque ya la mujer se acostumbró a su manejo, ¿no? A tener su sueldo y esas cosas, ¿no? Bueno, y a veces el psicópata tenía estas escenas que ella lo dice así, ¿no? De pronto se enojaba mucho y rompía todo, ¿sí? Sí, esto es lo que decimos varias veces acá, que el psicópata a veces entabla un tipo de discusión fuerte, ¿no? Una nimiedad, una cosa que realmente no tiene mucho sentido, y que la complementaria está siempre perpleja, ¿y por qué reacciona así? ¿Por qué está rompiendo las cosas? ¿Sí? Y lo que está haciendo es provocando una fuerte discusión para él cargar su adrenalina. ¿Mm? Esto le va a parecer un poco extraño de asimilar así, simplemente ustedes, pero a medida que vayan ustedes teniendo estudios y contacto con los psicópatas, se dan cuenta que ellos suelen hacer eso. Después de provocar semejante escándalo, romper todo, ¿no? Romper todo es una forma de decir, ¿no? La de romper algunos muebles, esas cosas, y que la mujer salga, ¿no es cierto?, empieza a discutir y todas esas cosas, y el cargoso de adrenalina, después se pasa todo, inmediatamente se pasa todo y se puede estar lo más tranquilo y se va a dormir, ¿no? También tenían otras características, el psicópata a veces no tolera, como sabemos, la normativa de los demás, y era un tipo que siempre estaba empezando un trabajo y lo echaba, ¿no?
y la complementaria, ¿no es cierto?, ayudándolo en los primeros tiempos para que estudie, para que se reciba, ¿no?, ayudándolo a todas esas cosas, ¿no? Incluso comentó que a veces tenía algunas acciones de tipo directivo. Por ejemplo, había entrado en una empresa donde él manejaba a algunos empleados porque era el cargo que tenía, y al final se quedó con los sueldos de sus empleados, ¿no es cierto? Y para evitar, digamos, que fuera preso, ella vendió su departamento, que era el único que tenían, ¿eh? Vendió su departamento para pagar las deudas, los sueldos y todas esas cosas y evitar que los lleven presos, ¿sí? Y bueno, así se empobrecieron todos, tuvieron una etapa muy dura y hubo que escalar todo otra vez, ¿sí? Pero nada de estas cosas provocaban en el psicópata un pedido de disculpas, mucho menos, pues ya sabemos que el psicópata no se siente culpable en absoluto de nada, ¿sí? Y que, ¿no? Y que si se le indica a nosotros que ha hecho una maldad, lo único que hace es acudir a la defensa de lo plástica. Mirá lo que me hiciste hacer, sería, ¿no? O sea, yo no hago las cosas, vos haces las cosas negativas, ¿sí? Mirá lo que me hiciste hacer. El culpable siempre es el otro, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que observó y me lo dijo al pasar, ¿eh? Porque todo esto que hemos hecho acá con ella, yo le recuerdo a todo terapeuta, ¿no es cierto?, que la primera parte básicamente es de docencia, ¿no? Ella lo dice esto que le voy a contar ahora como algo al pasar, me lo dijo, ¿no? Dice, cuando la nenita, mi hija, ¿no es cierto?, que tuvo 2 hijos, mi hija tenía 3 meses, él la fue a bañar y cuando yo me desocupé del trabajo que estaba haciendo ahí en la casa, ¿no?, y la fui a secar y a vestir esas cosas, me di cuenta que tenía la vagina muy roja, ¿sí? Lo dijo así. ¿Mm? Y pero no obstante, ¿no es cierto?, pidió, digamos, algún asesoramiento al pediatra, ¿no? Para decir por qué se le ponía la vagina roja a la niñita, tan chiquitita, ¿no? ¿Mm? Pero digamos, como le dio una importancia, pero relativa. Ni se le pasó por la cabeza absolutamente ningún acto de perversión por parte de él, ¿no? Así que esto que estoy hablando de esta señora, ella me autorizó a hablar, ¿sí? Y ella me pidió por favor que lo hiciera, ¿no? Porque, porque si no, estas cosas, como corresponden a todo trabajo, ¿no es cierto?, no se dice, ¿no? Eh, este, estos accesos de ira hizo que ella pensara, ¿no?, que lo mejor que podía hacer era divorciarse de este bicho. Pero, ¿no? Dice, yo pensaba esto, dice, si yo me voy, ¿no?, él puede quedarse con los chicos, ¿no?, porque las leyes a veces tienen esa tendencia espantosa, ¿no? Y yo me quedé para cuidar a los chicos. O sea que ella presentía que algunas cosas no estaban bien, y que los chicos necesitaban que ella vigile al monstruo, ¿sí? Y se quedó varios años después, ¿no? Por fin, ¿no es cierto?, toma la decisión, 20 años estuvo con él, ¿no? Toma la decisión de divorciarse, ¿no? Y efectivamente, ¿no es cierto?, los chicos, sobre todo el varoncito, primero se va con él y después la hija se va con él también, o sea que ella se queda, digamos, como la que va a visitar a sus hijos, ¿no? Ojo que eso no es tan infrecuente como creen ustedes, ¿eh? Y otra cosa que yo indago siempre es por del tema de la sexualidad. Y ella dice, no, dice, la verdad que para nada, ¿no es cierto? La sexualidad de él era de regular para abajo, dice, ¿sí? Y que también este otro elemento también que tiene que indagar a ustedes, si ella ha tenido otras parejas, ¿sí? ¿Sí? Y me dice que sí, que tuvo otras parejas, y bueno, pero como corresponde a una buena complementaria de pura cepa, ¿no? Como eran tipos buenos,
la aburrían, ¿no? La aburrían, a pesar de que eran personas, digamos, muy bien preparadas, ¿no es cierto?, con un bienestar económico muy importante, cuando era anterior, por supuesto, a conocer al psicópata, ¿no? Se aburría con esos psicópatas, con esos muchachos buenos. ¿No? Después otras maldades que me contó, por ejemplo, ella estaba con sus dos hijitos en el auto y él estaciona el auto en un barranco, en plano inclinado, ¿sí? Y solamente le coloca el freno y se va. 1 hora y pico después vuelve. Pero en todo ese tiempo, ¿no es cierto? Ahí adentro se creó una tensión, mire qué interesante esto, se creó una tensión tremenda porque ella dice, cualquier fallo en el freno, el auto sigue por el barranco y bueno, ahí estamos los chicos y yo, ¿sí? Tenemos un accidente, ¿no?, con resultados totalmente imprevistos, ¿no? Y después, este es otro elemento que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué ella no abre la puerta y se baja con sus dos hijos? ¿Por qué no hace eso? Fíjense hasta dónde llega la influencia de dominación, pero profunda, ¿no? Para que esa madre anule incluso su sentido de supervivencia y el de sus chicos y no se baje del auto, ¿no? Eh, bueno, pues, bueno, aún la tiraban en la pileta, a pesar de que hacía mucho frío, ¿no? Y después me contó otra cosa muy interesante, con esto voy a terminar para dar lugar a las otros participantes, y es esto, ¿no? Cuando la hija tenía 21 años, ¿sí?, eh, pasó algo curioso. La hija estaba viviendo con el padre, ¿no? Y entonces ella va a la casa de la madre, pues estaba viviendo con el padre, y la comienza a insultar. Y le dice, vos te divorciaste de mi padre y lo dejaste como se dejan a un mueble, viejo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Y ahí la hija de 21 años le propina una paliza tremenda a la madre, ¿sí? Una paliza tremenda, que incluso ella, ¿no es cierto?, trata de defenderse como puede, pero la golpea, bien, cae al suelo y la sigue golpeando con la patea, la patea con los pies, la patea mientras está la madre, ¿no? Estamos hablando de la madre que la hija la está pateando en el suelo, ¿sí? Incluso cuando trata de incorporarse, la hija le da un cabezazo y le quiebra el tabique, ¿sí? ¿no? Y le rompió la nariz con la cabeza, ¿no? Y una de las patadas le dislocó el maxilar superior, ¿no? La articulación, ¿no es cierto?, del maxilar. O sea, fue una paliza muy importante que le da a esta mujer, ¿no? Esta hija, y ella no sabía qué estaba pasando. La madre no sabía en realidad qué estaba pasando y por qué esta mujer estaba descargándose, decimos mujer ahora por las razones que ya sabemos, esta mujer estaba golpeándola tan salvajemente, ¿no? ¿Y qué había pasado? Mientras ella la golpeaba, previamente la hija se había comunicado con el padre, ¿no? Había dejado descolgado el aparato, estamos hablando de los aparatos fijos de antes, ¿no? Los que tenían el cable, las cosas, los de antes, ¿no? Y cuando termina de golpearla, ella se queda en el suelo porque realmente la destruyó, ¿no? La hija va hasta donde está el teléfono descolgado y le dice, ya está hecho, ya lo hice papá, ¿no? Como si fuera un mandato. Fíjense hasta dónde llega la influencia de un sol negro, ¿no? Finalmente, antes de irse, ella la escupe. Bueno, esto dio para un análisis detallado de qué pasaba ahí entre la hija y el padre, y bueno, eso es mucho más desgraciado, y, y yo no quiero comentarlo, no quiero comentarlo a ustedes, pues es muy triste y muy depravado, ¿no? Muy perverso todo, ¿sí? Es decir, llegamos a la conclusión de que no la estaba golpeando la hija a ella, sino la estaba golpeando una mujer.
¿Mm? Bueno, entonces fíjense, ¿no es cierto?, cómo el sol negro, ¿no es cierto?, maneja toda la estructura familiar, controla toda la estructura familiar y hace hacer, vamos de nuevo otra vez, ¿sí? Hace hacer, ejerce el poder, ¿sí?, sobre las personas y hace hacer. Incluso, ¿no es cierto?, cuando la complementaria se separa de él y pasa tiempo y sigue separada, ya no está en contacto de alguna forma físicamente, pero sin embargo, la, el dominio, ¿no es cierto?, sobre ella, el dominio psíquico sobre ella, sigue siendo la esclava psíquica. ¿No? Y una de las cosas que yo tuve que hacer, ¿no es cierto?, reiteradamente en la parte docente, es mostrarle las características que usan todas las complementarias, ¿no? Minimizar, negar ferozmente, trabajan para negar, ¿no? Explicar las conductas del psicópata, justificar las conductas del psicópata, para no cambiar, como dice en la película El gato pardo, una clásica película, hacer que uno cambie para que nada cambie, ¿no? Entonces, estos son los elementos que utiliza la complementaria como excusa para que nada cambie. La minimización, la negación trabajada, son expertas en negar, la explicación de todas las cosas tienen una explicación y justificación. Más si se trata de una persona como la que estamos mencionando, que es una persona que tiene su sistema, ¿no es cierto?, de razonamiento muy aceptado por una profesional que aconseja, que asesora, que soluciona problemas. Y entonces, para ustedes, terapeutas, también se hace un poquito cuesta arriba porque es una mujer que tiene mucha capacidad de razonamiento y en consecuencia cuando lo vuelca hacia la minimización, la negación, la explicación, la justificación, se hace un poquito más dificultoso, ¿sí? Así que hay que tener mucha paciencia e insistir. El sol negro, ¿no es cierto?, es uno de los calvarios que sufren las familias, ¿no?, y después afectan a todos. Bueno, ahora vamos a dar paso, ¿no?, a Majo Riquelme, que va a comentar los rasgos, ¿no es cierto?, de esta situación de sol negro. Majo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Doc, ¿me escucha? Perfectamente. ¿No? Bueno, buenas noches. ¿Has llegado bien? Llegamos bien hace 40 minutos de Bueno, viaje. bacán. Bueno, te escuchamos, Majo. Bien, Angelito, no sé si estás por ahí, tengo un power para compartir. Sí, doctora, ya le doy permiso. Dale, Ahora, doctora. dale. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Bueno, en realidad, digamos, como para seguir trabajando un poco esto que venía planteando el doctor acerca del caso de la complementaria, en estos días anteriores también el doctor había compartido, para que podamos leer, si han tenido posibilidad de leerlo, la gente que está participando ahora de la conferencia, un artículo que era El Sol Negro, un psicópata en la familia. ¿Sí? Bueno, los que no hayan podido leer el artículo lo pueden encontrar por internet en la página del doctor, y ahí empezaba a trabajar, digamos, el concepto de sol negro, que es lo que venía explicando recién, y se trabajó un caso en particular que es Carlitos el Mentiroso, ¿sí? Y de ahí yo quería rescatar un poco el asesoramiento a la familia del psicópata, en base a este caso, que también, bueno, lo podemos extrapolar a otros casos, ¿no? En este caso en particular es sería la cuñada del psicópata, que viene a consultar junto con el hermano del psicópata porque está bien, bueno, por la cantidad de conflictos familiares que habían aparecido por la conducta de este psicópata
que no había terminado el secundario, se dedicaba a mentir, a robar, bueno, que estaban como muy preocupados por lo que iba a ser del futuro de esta persona y bueno, de toda la repercusión que había con respecto a los padres, a la familia. Bueno, esto como en grandes rasgos, esto lo pueden encontrar en el artículo. Bueno, en este caso, digamos, puntualizaba también el artículo qué hacer frente a la consulta de los familiares del psicópata, en el caso nuestro, digamos, como terapeutas, cómo poder, digamos, afrontar esta situación, ¿no? Y ahí empezamos con el asesoramiento a la pareja del consultante. En este caso, digamos, se está refiriendo puntualmente a la cuñada del caso, pero bueno, esto se puede extrapolar, digamos, a la consulta de cualquier persona respecto, digamos, a su familiar psicópata, ¿no? En este caso, el primer acercamiento nuestro, después de escuchar todo el planteo y ver, digamos, toda la información que nos viene a traer esta persona y, bueno, y todo el planteo del problema, es poder hacerle como una devolución más docente, ¿no? Acercar un poco, digamos, información acerca de qué es la psicopatía, que la psicopatía es una manera de ser, una variante de tipo humano, que no es una enfermedad, que no es un trastorno, que por ahí las conductas que nos está contando acerca de esta persona, estas conductas la persona las elige, ¿no? Sabe que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, bueno, poder como empezar a explicarle esto a la persona que nos está consultando, para que pueda empezar a entender frente a qué situación está. En el punto 2 puntualizamos también la posibilidad de que los padres, nos estamos refiriendo también al caso este de Carlitos el Mentiroso, de que los padres puedan realizar una consulta. Esta situación en particular, pensando en un hijo psicópata, es como bastante complejo de por sí para los padres, ¿no? Porque los padres van a, por lo general, tienden a buscar, obviamente, las causas de esta situación, posicionarse como responsables de esto, culpabilizarse, ¿no? Luchan, ponen mucha energía para luchar en contra, digamos, de estas conductas, ver de qué manera se puede llegar a revertir esta situación. Muchas veces cuando uno hace estos planteos de que este familiar problemático tiene las características de un psicópata, podemos llegar a tener como una respuesta o agresiva o irritable por parte de los padres que por ahí no esperan escuchar esto, o cuando uno plantea el tema de que es una forma de ser, que no va a haber modificaciones, también podemos llegar a tener, digamos, una respuesta bastante agresiva, ¿no? Con respecto a esto, pues bueno, es como muy difícil es una situación compleja para poder abordar, para poder entender, pero bueno, es intentar, digamos, hacer docencia con respecto a esto, intentar acercarnos pacientemente, ¿no? Y bueno, luchar también, estar atentos a esta minimización que van a traer de la problemática de su hijo. En tercer lugar, también trabajar acerca de la imposibilidad del cambio. Nos volvemos también a esta cuestión de la forma de ser, de manera de ser, que por ahí nos puede servir que cuando nos traen este material con respecto, digamos, a las diferentes situaciones que van puntualizando, por ahí hacerle puntualizaciones respecto a los rasgos de psicopáticos que nosotros vamos detectando, marcar que esto, digamos, en el tiempo se fue repitiendo, ¿no? Y que frente a determinadas situaciones vuelve a aparecer sin modificación. Entonces, bueno, esto también dando tiempo, ¿no? Para que puedan ir asimilando toda esta información. Esto nos va a ayudar para, de alguna manera, evitar que la familia tenga una ilusión respecto, digamos, a modificaciones con respecto, digamos, a las conductas del psicópata, y evitar también el desgaste que esto genera, esto de intentar siempre buscar algún cambio que no va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, esto también es parte, digamos, del asesoramiento y del acompañamiento que vamos ofreciendo.
También vamos a trabajar acerca de la culpa de los padres. Esto, digamos, es bastante importante lo que veníamos hablando hace un rato, de que es muy compleja la situación para los padres. Bueno, también ahí puntualizar, ¿no? Que no está demostrado que una psicopatía pueda ser adquirida, está todo en estudio, pero esto no está demostrado, que tampoco está demostrado que sea debido a errores en la crianza de los hijos, tampoco derivado directamente a conflictos de la infancia. Esto también cobra importancia por esta cuestión que decíamos, que los padres tienden a responsabilizarse de toda la conducta del hijo psicópata, ¿no? Trabajar también sobre la distancia psicológica frente a la psicopatía. En este caso, digamos, sería también para poder evitar, digamos, la empatía en el razonamiento. Esta cuestión, ¿no es cierto?, de decir, bueno, a lo mejor para intentar entender las conductas del psicópata, pensar, bueno, yo en su lugar haría tal cosa. Nosotros tenemos otro tipo de manera, otra lógica para manejarnos totalmente diferente a la del psicópata, entonces no vamos a poder aplicar este tipo de razonamiento, y es importante que la familia de a poco vaya internalizando esto, ¿no? Poder diferenciarse del tipo de lógica y del tipo de conductas que genera el psicópata, que es totalmente diferente. También de esta manera, al poder, digamos, empezar a distanciarte de eso, lo preservamos también un poco al familiar de estas conductas del psicópata. Y esto también hay que ir como avanzando gradualmente, paulatinamente, también estando atentos a que el psicópata por su lado, frente a los cambios que vaya viendo y que vaya percibiendo respecto a la familia, seguramente reacciones va a haber, ¿no? Estamos hablando de una persona que miente, que seduce, que manipula. Bueno, esto va a seguir estando y nosotros tenemos que estar atentos a eso también. Bueno, importante también el contacto cero, la distancia física, psíquica, en lo posible, en general en todo. Esto, digamos, es como muy complejo, y más si estamos hablando de los padres de un hijo psicópata. En el caso, por ejemplo, de una complementaria que ya está muy desgastada o agotada de toda la situación, por ahí hijos adultos de un padre psicópata o hermanos, otro tipo de relaciones, a lo mejor, digamos, hay un poco más de facilidad de llegar a esta cuestión de contacto cero. Pero en el caso de los padres, y más cuando estamos hablando de situaciones, por ejemplo, de parasitismo, en donde vamos a ver, digamos, que esta cuestión es como muy compleja, muy difícil de llegar a este punto. Para seguir trabajando esto también con mucha tolerancia, y bueno, ir intentando acompañar y seguir ayudando constantemente con respecto, digamos, a la educación, respecto a estas situaciones. Bueno, es estar atento a lo que vaya necesitando la familia de este psicópata para poder seguir, digamos, todo este proceso. El traslado del problema, esto también nos volvemos a referir a esta cuestión de que el psicópata se va a manejar así siempre. Esto no se va a modificar, la conducta que encontró el psicópata para poder satisfacer sus necesidades especiales en los ámbitos que a él le interesen, la va a seguir haciendo cuando él crea necesario, y si es en el ámbito de la familia, lo va a seguir repitiendo. Si una familia se saca al psicópata encima, por decirlo de alguna manera, seguramente el psicópata va a encontrar otro lugar, otro nicho para seguir su conducta, ¿no? Y esto se va a seguir repitiendo. Por eso es importante poder esto trabajarlo con la familia para que lo pueda conocer, lo pueda saber y ver de qué manera también posicionarse frente a esto. El acompañamiento del terapeuta, cómo nos posicionamos nosotros como terapeuta, como yo venía hablando hace un rato y como decía el doctor cuando explicaba su último caso con respecto a la complementaria. La idea acá es coordinar el proceso, no dirigirlo, por más que uno sepa cómo posiblemente pueda llegar a continuar el proceso, es importante estar atento, digamos, a toda la asimilación que tiene que hacer
de toda esta información la familia y, bueno, ir acompañando las diferentes decisiones que se puedan ir tomando, y bueno, y cómo se va a ir afrontando cada situación que vaya atravesando esta persona, este familiar que está haciendo el proceso, ¿no? Teniendo tolerancia y pudiendo al lado de la persona que hace la asimilación, esto va a lograr, digamos, que los cambios sean más duraderos, ¿no? Y no que simplemente siga una cuestión así de orden, de las órdenes nuestras, que la terapéutica sea más como direccionada, no va a generar, digamos, el mismo cambio, el mismo resultado que el familiar previamente haya podido asimilar y haya podido tomar su decisión, ¿no? A esto un poco nos referimos. Avanzamos paso a paso, estamos atentos a la evolución del proceso, de los familiares, la velocidad, el ritmo la va poniendo el familiar, la persona que está haciendo este proceso. Tenemos que ser pacientes, ¿no? Y estar atentos también a que esto va a ser fluctuante. Va a haber momentos de altibajo, va a haber momentos en los cuales posiblemente el psicópata pueda llegar a intervenir, pueda llegar a manipular, pueda llegar como a intentar boicotear todo este proceso, y tenemos que estar atentos a esto, pero estar, digamos, también preparados a que nosotros vamos a estar mientras la persona que nos está consultando, el familiar, lo necesite y lo solicite, que nosotros vamos a estar ahí, ¿sí? Y por último, que es importante, esto lo preguntan muchísimo, por lo menos lo que venimos trabajando, digamos, en las diplomaturas anteriores y por ahí en los seminarios, en algunas conferencias, esto lo preguntan siempre, si se debería entrevistar o no al psicópata, pero bueno, una de las cuestiones que hablamos con el doctor, que según su experiencia no sería necesaria, ¿no? Nos va a traer como mucha más información y vamos a poder, digamos, interactuar más con la familia para poder llegar a determinar los rasgos, bueno, porque pensemos también que el psicópata al ser una manera de ser y al no modificarlo, no tiene tratamiento. Entonces nos vamos a focalizar directamente a la familia. Bien. Bueno, Doc. Sí, acá estoy. La doctora, ¿dónde está? ¿No? Bueno, muchas gracias, Majo. Muy linda tu presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar un videíto que envió Belén López y que son 4 minutos para remarcar algunos conceptos que yo considero importantes. ¿Lo podemos pasar, Ángel? Ahora vamos a hablar sobre lo que refiere al sol negro. La familia básicamente es un sistema, y todo sistema que permanece social de alguna manera beneficia a sus miembros. Por suerte, la mayoría de los psicópatas demuestran su psicopatía por fuera de la familia, a tal punto que muchas veces los miembros de la misma ni se enteran de la actividad psicopática del individuo. Tienen familia, pero no descargan la psicopatía en ella. Un porcentaje escaso lo hace dentro de la familia, y cuando esto sucede estamos en presencia de un sol negro. El doctor Maritain otorgó este término acorde al hecho de que el psicópata hace girar a todo el sistema familiar alrededor de él, tomando la energía de todos, opacando a la gente y pidiendo que se desarrolle, ejecutando un poder intenso, los va desvitalizando. Ahora, cuando en un sistema familiar hay un psicópata, aparecen 3 instancias. La primera, que es el emergente, es el que se presenta como el enfermo. Segundo, hay que ver los familiares, hay otros miembros de la familia que estén con problemas psicológicos o psicopatológicos. Y en tercera instancia, el sol negro. El profesional tratante con mucha investigación y mentalidad abierta logra ver al psicópata. Según el doctor Maritain, cuando en una familia hay varios miembros con descompensaciones psicopatológicas, hay que buscar al psicópata porque en algún lugar está. Los hijos inmersos en esta cultura psicopática les resulta indistinguible poder darse cuenta de lo que está bien de lo que está mal.
El genitor psicópata, y vamos a utilizar la palabra genitor, ya que padre es el que cuida a sus hijos, y sobre todo algo que nunca un psicópata va a poder dar, es la parte humana, la ternura. Mediante el discurso va a ir manipulando e insertando en la mente de sus hijos sus propias necesidades especiales, utilizando a sus hijos como herramienta y va a aprovechar toda oportunidad para hacerlo. Frente a lo vivido, estos hijos pueden reaccionar de diferente manera, ignorando el tema, negando, someterse, rebelarse. La rebeldía es la falta de obediencia, pero dentro del sistema. Revolucionar es atacar el sistema desde afuera o desde la marginalidad, clandestinamente, o radiarse, que refiere a alejarse del sistema, irse lejos. La psicopatía no es visible, no se detecta como una depresión, por ejemplo. Se observa a través de los efectos. Para algunos miembros de la familia hay algo que no cierra, que no está bien, y a medida que el tiempo va pasando, esto es más notorio. En los niños suelen notarlo las maestras, los compañeros. Hay algo en ese pequeño que no está funcionando bien. No se sabe qué es, pero se nota que está englobado en una situación que no es normal. El sol negro genera mucha tensión y alineación para la familia en hijos, porque necesita de esa adrenalina. Esa adrenalina lo hace mantener en equilibrio, ¿sí? Y pensar claramente. La madre, que a su vez es complementaria, y tengamos el concepto de complementaria aquella persona que puede mantener una relación de pareja con un psicópata y tiene un modo de no darse cuenta especial. Está disminuida por el accionar del psicópata y esta tensión hace también que la complementaria no pueda abarcar algunas cuestiones básicas respecto del cuidado de sus hijos, no porque no quiera, sino por el alto grado de tensión que genera el psicópata. Esto, tarde o temprano, se va a ver reflejado en los hijos durante su adolescencia o cuando sean más grandes. Los hijos de entre este tipo de familia van formando una imagen del padre y una imagen de la madre. Van siendo testigos de las diferentes situaciones. El psicópata se ve como un claro dominador y la complementaria como una clara dominada. El hijo de ambos va teniendo en claro cómo es el sistema de poder atípico dentro de la familia, donde el psicópata es el amo que toma las decisiones, que dirige, y la complementaria es vista como una hermana mayor o una mera auxiliar, habiendo perdido la jerarquía y la autoridad de madre para con sus hijos. A tales efectos, el sol negro ha cumplido con su objetivo, centrar y demostrar que es él el que tiene el poder.